Bienvenidos al programa número 80 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Te saludo a vos, al público, por supuesto, y como todos los días, pensando en los temas que vamos a tratar hoy, pero también quisiera difundir estas jornadas que está organizando el CICOP, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, el Comité Argentino, y quería avisar al público porque seguramente en estos días va a salir una difusión mucho más amplia. Es en relación a las jornadas de estudios e intervenciones en el patrimonio neoclásico italianizante, que se desarrollará entre el 20, 21 y 22 de marzo. Esto para los profesionales, les informamos, a los que quieran participar, que las ponencias y comunicaciones, la inscripción está abierta a partir del 4 de diciembre y cierra el 11 de marzo del 2024. Perfecto. Esto es un adelanto, una información preliminar. Seguramente después vamos a ampliar los datos sobre esta actividad. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Marcela Clot. Es arquitecta, graduada en la Universidad de Buenos Aires, continuó la formación con una maestría en políticas ambientales y territoriales en la Facultad de Filosofía y Letras, además de realizar cursos de especialización en preservación del patrimonio cultural. Participa activamente como ponente en seminarios y congresos a nivel nacional e internacional. Tuvo a su cargo programas de difusión en el ámbito educativo y realizó obras de puesta en valor y reciclaje en edificios de interés patrimonial. Es profesora universitaria de grado y de posgrado. Fue becaria del Ministerio de Cultura de Francia y participó en el programa de formación en patrimonio cultural. Ha sido seleccionada como profesora invitada por la Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, realizando actividades académicas en París. Es miembro de ICOMOS Internacional, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y es vicepresidenta de ICOMOS Argentina. Ha sido premiada por su actividad profesional por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Campana e ICOMOS Argentina. A su vez, nos acompaña Eve Greenberg, que es parisina pero está radicada en Buenos Aires desde 1995. Licenciada en Administración de Empresa, trabajó en Comunicación y Marketing Estratégico para lujo, lujo sostenible, moda y belleza. Tuvo una productora de eventos. Vivió 2 años en el Palacio Sanssouci, una joya francesa en el partido de San Fernando. Ahí desarrolló muchas experiencias francesas. Socia cofundadora de Marianne, una asociación franco-argentina de mujeres emprendedoras y audaces. Co-creadora de la Semana Francesa en Buenos Aires. Hoy se desempeña como fotógrafa profesional. Dicen de ella que es arquitecta del bienestar y creadora de emociones. Desde la pandemia se desempeña como fotógrafa profesional, su pasión desde siempre.
Buenas tardes y muy bienvenidas Marcela y Eve. Realmente para mí es un gusto muy grande que participen hoy de este programa de Área Protegida. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y por convocarme con este tema tan especial, referido a la influencia francesa en Argentina y en especial en la arquitectura y en, digamos, ¿por qué no?, la forma de vida en una época determinada. Bueno, yo también quería transmitir mi agradecimiento, Marcela, por tu participación. Ya has estado en el programa como vicepresidenta de ICOMOS, del Comité Argentino. Y Eve, por supuesto, que es un placer recibirte en el programa. Nos encanta todo el aporte que vas a hacer, especialmente porque, bueno, vamos a ver otros costados de la arquitectura o de la influencia francesa en Argentina y creo que va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias Rodolfo y Rubén por invitarme. Soy una humilde francesa que vive desde casi 30 años en Buenos Aires. Soy parisina y estoy muy orgullosa de compartir esta tarde con ustedes y con Marcela Clot. Así que voy a contar algunas cositas quizá distintas desde mi persona. Perfecto. Me gustaría que, Eve, entonces nos cuentes un poco de esta institución de la cual sos cofundadora, que justamente nuclea a profesionales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta ascendencia francesa y demás. Bueno, la asociación es una asociación que se llama Marianne. Marianne Argentina es una asociación de mujer franco-argentina que se creó en el 2010, o sea, hace 13 años. Vino de una idea de la embajada. En este momento el embajador fue Jean-Pierre Asvaza-Dourian y tenía un consejero económico, Yves de Rico, y Yves de Rico había hecho algunos años antes una experiencia en África donde se dio cuenta de la actividad positiva que pueden hacer un grupo de mujeres. Entonces, fue les cuento, hace 13 años no había aún esta revolución rosa que hubo, el Me Too y toda esta asociación femenina. Y fuimos realmente en esta época las primeras en asemblar, en comentar, en decir. La idea estaba de juntar mujer profesional que trabajan, mujer destacada en su ámbito, mujer de negocio, de cultura, de todas estas partes, claro, francesas que vivían en Argentina o argentina que o trabajaban para una empresa francesa o que tenían una conexión con Francia. Claro. Que sea casada con un francés, descendente de familia francesa, había estudiado, bueno, había como una conexión y la idea es de crear puentes comercial, cultural, entre ambos países. Perfecto. Al principio estábamos 20, 40, 60, hoy estamos más de 150. Hay un capítulo en Francia que son mujeres argentinas que viven en París o ex de acá que se volvieron a Francia. Hay un capítulo en México, hay un pequeño capítulo en Uruguay. Eso es Marianne. Somos muy pocas, pero hacemos mucho ruido. Y hoy en día la dirección está, hay una dupla, siempre una presidenta y una vicepresidenta, y hoy en día la presidenta de Marianne es Marcela Clot, que está presente esta tarde con nosotros. También me gustaría saber, Eve, ¿qué te llevó a
a radicarte en la Argentina desde hace más de 30 años. Evidentemente ha habido un enamoramiento, posiblemente con Buenos Aires, con la forma de vida en nuestro país, pero me gustaría que lo puedas contar vos. Mira, todo el mundo me pregunta, pero ¿y vos qué haces acá? Desde hace 28 años. Y vine por amor. Muy bien, Vine por amor. muy bien. Hubo después de 17 años un desamor. Igual me quedé. Claro. Tengo 2 hijos que viven acá. Soy también abuela de una nieta que nació acá. Me pregunté cuando hubo el divorcio lo que iba a hacer y la verdad es que yo me siento bien acá. Me siento bien Fantástico. acá por muchas razones. Uh-huh. Yo soy de París, o sea, todo el mundo dice que es la ciudad más linda del mundo y fui infeliz en París. Claro. Y en Buenos Aires, con todo lo que sabemos que es Buenos Aires, fui muy feliz y estoy feliz. Y tiene que ver con algo, yo soy creativa y aquí pude realmente desarrollar un montón de cosas a pulmón, con mucho esfuerzo, pero que quizá en un país demasiado formal hubiera hecho ni siquiera un tercer de todo lo que yo hice acá. Claro. Por otro lado, tenés la ventaja de saber que sobre todo Buenos Aires, en general en nuestro país, pero hago predominio en Buenos Aires, la admiración por París y por la cultura francesa es enorme. Desde, yo te diría, el siglo XIX, increíblemente, y todo proceso de modernización ya esbozado a mediados del siglo XIX, quería la comparación con París, hasta que después de que Buenos Aires deviene capital federal, en 1880, lentamente va adquiriendo ese rótulo, ¿no es cierto?, de la París de Sudamérica, como llega para el centenario de la Revolución de Mayo, y que era toda una insignia de honor que Buenos Aires tuviera esos atributos. Y la cantidad de profesionales que han venido de Francia, u otros que se formaron en Francia, no necesariamente franceses, pero que han actuado en nuestro país, es increíble, y hay unas muestras del academicismo, del École des Beaux-Arts, que es fantástico, es decir, que te sentís muy acompañada seguramente en el paisaje urbano, por mucho que le da un toque parisino todavía a la ciudad de Buenos Aires. No sé, Marcela, si vos nos querés dar un panorama como general de este aspecto. Sí, por supuesto. Antes decir con respecto a la asociación Marianne, que para mí es un placer y un privilegio formar parte de ese grupo de mujeres franco-argentinas. Es una posibilidad de intercambio muy grande y representa asimismo aprendizajes continuos, porque bueno, hay una interculturalidad que se da naturalmente entre las francesas que están viviendo acá y las argentinas que hacen actividades o están relacionadas con Francia por alguna razón. Así que es también digamos, la asociación busca en todo momento esa unión entre las integrantes de los dos países, así que es como que todo habla franco-argentino ahí adentro. Claro. Así que es muy importante. Y un poco esto es lo que vos estabas refiriendo en cuanto a la arquitectura y en cuanto a esta influencia francesa que se dio de forma tan importante, y como vos bien dijiste, luego de la institucionalización en 1880, estamos hablando de, bueno, la última parte del siglo XIX y principios del XX, el momento en que esta influencia realmente se corporiza, digamos, se expande muchísimo y deja su impronta que va a seguir hasta hoy, a pesar de que lamentablemente hemos perdido muchísimos ejemplos muy importantes
que eran obras de arquitectos franceses que por distintas razones dejaron de existir. Bueno, en referencia a este momento, se daban como muchas cosas importantes, aparte de, como dijimos, el tema de Buenos Aires, capital. Estaba también un poco ese deseo de abandonar un poco esa herencia colonial, hispánica, que obviamente también la teníamos en la arquitectura, no solo en algunas costumbres y no solo en el lenguaje ni en otras cosas. La arquitectura obviamente no escapaba a eso. Y por otro lado, hay que destacar que en ese momento la riqueza de la Argentina estaba basada en el tema agropecuario y en las exportaciones, es decir, era un momento de gran bonanza en lo económico. Entonces estas familias que bueno, eran justamente las familias adineradas, las que se dedicaban a este tipo de negocios que en ese momento eran muy importantes y muy pujantes, tenían esa posibilidad también de viajar. En ese momento no era como ahora, pero bueno, para estas familias era posible, y entonces en realidad de sus estancias en Francia y en otros lugares, pero hoy estamos hablando puntualmente del tema de influencia francesa, tomaban contacto con estas grandes obras arquitectónicas, con estilos, con nuevas formas de decorar, con muebles, etcétera, que después, cuando regresaban, después de estadías largas, porque hay que ver que pasaban por ahí grandes temporadas allá, bueno, venían con la intención de hacer su propia casa, su propia residencia, con estos estilos y con estos arquitectos. De allí un poco se explica cómo fueron llegando algunos de estos arquitectos franceses hacia esta parte del mundo, ¿no es cierto?, en ese momento. Claro. Era un poco el deseo de bueno, aquella construcción que vi, aquel estilo que me pareció magnífico, bueno, lo quiero tener en mi casa. Y también hubo una política de apertura para la llegada de profesionales extranjeros, no solo profesionales arquitectos, sino que también todo lo que tiene que ver con otros rubros que también se hacen falta en la construcción, una mano de obra especializada en algunos artes y oficios que también vinieron. Y por supuesto, algo que vos también comentabas hace un rato, la gran influencia de los cánones de l'École des Beaux-Arts, que era donde estos maestros, estos arquitectos se habían formado. Entonces, bueno, esa impronta era lo que traían y era lo que se ve en muchísimos edificios públicos y residencias particulares, inspiradas por ahí en una primera instancia en el clasicismo francés del 18, pero que después se constituyeron inmediatamente en referentes de un prestigio social de determinadas familias de la aristocracia en ese momento. Seguro. Vos a veces ve como situación anecdótica, pero que a vos te puede interesar, digamos, por tu conocimiento desde la óptica parisina, que hubo muchos arquitectos, por ejemplo en el caso de Luis Orté, que hizo el Palacio Paz, lo que hoy es el Círculo Militar, que tenían terribles problemas por esto que decía Marcela, que estas familias viajaban, entonces decían, quiero tal sala del Fontainebleau, pero quiero la otra sala hecha como Versalles, y aquella sala como aquel otro castillo, y le armaban un programa al pobre arquitecto que realmente a veces era
irreconciliables, y no había forma de compatibilizar una cosa con otra, pero ellos querían, digamos, como hacer un patchwork de distintos elementos que habían visto, ¿no es cierto?, en Francia, ¿no? Fue todo también un tema, el mismo Palacio de Arte hoy, Museo de Arte Decorativo, lo que fue el Palacio Errázuriz de René Sergent, es decir, hecho en una forma por los dueños muy clásica, pero que de pronto el hijo genera una situación absolutamente moderna y muy ligada a la arquitectura, ¿no es cierto?, catalana. Entonces digo, generaron un estilo... Mira, hablando de René Sergent, viví 2 años en el Palacio Sanssouci. Ahí. Palacio Sanssouci. En realidad, René Sergent hizo los planos del Palacio Sanssouci, de lo que es hoy el Museo de Arte Decorativo y de lo que es hoy la Embajada de Estados Unidos, el Bosch. El Palacio Bosch. Palacio Bosch. La Embajada de Estados Unidos. Y los tres copiaron algo de Versalles también. Claro. Y también en el Palacio Sanssouci, que es muy clásico, muy... simétrico, todo es simétrico, y donde no había una puerta la pusieron para que quede simétrico. En el Palacio Sanssouci hicieron este jardín de invierno con estas cosas a la Eiffel, ¿no? Art Nouveau, de hierro, que no tenía nada que ver, pero que le da una belleza. A mí me encanta este salón. Y el otro día, hablando con Marcela, yo decía... todos estos palacios, vos entrás, estas luces, ¿cómo se dice? Estas lámparas de bácara, estos pisos de robles, bueno, todo este lujo, vos entrás realmente, decís, wow, ¿qué época fue esta? Más los jardines de Thais, que es otra influencia francesa que combina todo eso, vos decís, wow, pero Buenos Aires, también tenés también esto en Mar del Plata, ¿no? Pero algún vestigio, ¿no? Pero vos decís, wow, pero fue un país increíble. Sí. Y lo que me sorprendió mucho es que René Sergent nunca vino a Buenos Aires, o sea, hacía los planos, pero nunca vino a Buenos Aires, este famoso René Sergent. Pero vos fíjate que no tuvo tantos problemas. Hubo otro famoso francés como Norbert Maillard, que tampoco vino, que nos dejó acá el Palacio de Tribunales, el Colegio Nacional Buenos Aires, lo que era el Palacio de Correos, hoy el Centro Cultural CCK, y que tuvo problemas porque, por ejemplo, cuando le encargan el Palacio de Tribunales, no le habían dado las medidas de la acera, es decir, de la vereda. Entonces él lo hace completo y ocupaba toda la manzana. Cuando lo quisieron hacer, tuvieron que achicarlo y comenzaron a hacer una cantidad de modificaciones que, si uno entra al Palacio de Tribunales, dice, pero acá hay algo raro en el diseño. Claro, porque lo tuvieron que achicar, por así decirlo, para que quede la vereda alrededor del palacio. Si estas cosas pasaban. Estos eran a la distancia, otros no, otros vinieron y se instalaron aquí, por supuesto. Sí, ese es un punto importante cuando uno habla de los arquitectos franceses que son autores de muchas de las obras importantes que vemos en la ciudad. Están estos dos grupos, están los que no vinieron y enviaban sus proyectos y los ejecutaban localmente, a veces arquitectos o constructores o un poco y un poco en algunos casos, y están también aquellos que vinieron, se fueron, o sea, a lo mejor vinieron por una obra puntual, pero se fueron quedando, fueron teniendo cada vez más trabajo y fueron formando las familias. Y se quedaron y fallecen en Argentina. Entonces, cuando uno se pone a leer sobre cada uno, ve que nació en algún lugar de Francia y murió en algún lugar de la Argentina porque justamente vinieron, trabajaron, incluso tuvieron cargos, como es el caso que justo él lo mencionó de Thais, que
tiene un cargo importante y desarrolla los parques y jardines más importantes que tenemos, entre ellos el botánico, para mencionar alguno, y tiene un cargo, puede desarrollar esta profesión, y otros que, deciden quedarse, forman sus familias. Algunos, de entre las historias que he ido leyendo en estos años, cuentan que venían a hacer algo puntual y se iban a quedar un determinado tiempo y se iban a volver, y resulta que al final, como Eve, encontraron el amor, se casaron, se quedaron y siguieron trabajando aquí. Así que hay un poco estas historias. Desde ya que en términos locales, en términos de los que recibíamos esta influencia, era absolutamente positivo, porque aquellos arquitectos que tuvieron el privilegio de trabajar con estos arquitectos franceses, obviamente aprendieron y perfeccionaron con esta influencia un poco primero de Beaux-Arts y después de los nuevos movimientos que iban sucediendo. Así que eso, en términos de aporte que hizo el francés hacia la arquitectura argentina, no lo podemos limitar solamente al edificio en sí, sino a todas estas otras cosas, en cuanto a oficios, en cuanto a elecciones de decoración interior, en cuanto a mobiliario, muchísimas otras influencias que también hemos recibido de este grupo, ¿no? Pero además, lo interesante es que muchos de estos arquitectos que han adquirido un gran renombre internacional, sus principales obras están en Buenos Aires. Esto no es poco detalle. Muchos incluso lograron fama a partir de lo que hicieron en Buenos Aires. Algunos ya habían hecho alguna obra en Europa, pero muchos otros terminan de consagrarse por lo que hicieron aquí en Buenos Aires. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompañan hoy Marcela Clot y Eve Greenberg, hablando justamente de estas influencias, no solamente de la arquitectura francesa, sino de todos los movimientos en muy distintas artes que se fue dando en nuestro país. Nos gustaría que nos cuentes un poco, Eve, esta situación y qué fue para vos como parisina cuando llegaste a Buenos Aires. Mira, Buenos Aires es una trampa. Es una trampa en el sentido Yo no tenía ningún parisino cuando llegué, quizá un poquito más ahora, no lo sé. No teníamos muy presente cómo es Buenos Aires, ¿no? Sí, la ciudad del tango, confundían un poquito la cultura mexicana, te vas a tomar la tequila, y no, ya no. Había como una cosa más pintoresca. Claro. Cuando llego y veo esta ciudad, te sorprendes, ¿no? Y entonces, al principio, muy rápidamente, me sentí muy cómoda. Y casi todos los franceses nos sentimos muy cómoda, porque parecería que estamos como allá, ¿no? Parecería, bueno, a pesar que yo no hablaba español cuando llegué, pero no te sentís un extranjero, entre comillas, una cosa, no venís de otro planeta, ¿no? Claro. Y mucha gente solamente me querían mostrar
el francés de acá, o me querían mostrar los shopping, y yo quería ver gaucho, yo quería ver la argentinidad, y los de acá me querían mostrar la Europa, no sé Claro, cómo se diría. lo europeo Los que franceses teníamos. me decían, ¿dónde parece que es un pequeño París? Y yo decía, por supuesto, tenés edificios que son como los ves en París, tenés 2 o 3 seguidos. Lo que no hay es esta cosa haussmanniana que hay en París, que es una perspectiva de solamente edificios de 6 pisos, igual en piedra, eso no hay. Pero te vas a la Recoleta o en el barrio norte y puedes y sacas una foto, y salvo los carteles de los nombres de calle, que ahí sabes que no estás en París, o si pasa un taxi sabes que no estás en París, pero sí hay muchos lugares donde si te manejas bien, podría ser una foto hecha en París. Claro. Y hablando de la Recoleta Barrio Norte, bueno, ahí tenemos la Perla, que es la embajada de Francia, ¿no, Marcela? Te dejo la palabra, porque es otro edificio emblemático que es wow. Sí, sí. Pero antes de pasarte la palabra, yo decía, pero es una trampa, porque en realidad acá realmente es una mezcla de español, Italia, Francia. Sí, sí. O sea, se parece a París, parece que estás en tu ciudad, al principio parece todo eso, y después te das cuenta que no están así, que son latinos, acá ustedes son latinos, y yo después de 28 años soy latinizada, o sea, hay cosas cuando vuelvo a París que ya me molestan, yo ya tuteo todo el mundo, ya tengo modales de Buenos Aires, ya me hice porteña, soy parisina porteña, una mezcla. Qué lindo. Una mezcla interesante. Vos sabés que cuando hablabas de la Embajada de Francia, bueno, Marcela es la especialista en este tema, pero yo quería darle un marco a lo que vas a decir seguramente, Marcela, porque la influencia francesa en ciertos segmentos, cierta zona de la capital de Buenos Aires, especialmente en Recoleta y Barrio Norte, le da ese toque así afrancesado, que se ve perfectamente en ese clasicismo francés de las fachadas y todos esos estilos asociados a la Escuela de Bellas Artes. Pero también lo dejo para más adelante hablar un poco también de la influencia del pintoresquismo en las áreas rurales, ¿no? Porque no es solo la influencia urbana, sino también la influencia en el campo, en las estancias, y bueno, de esto me parece, Marcela, que vos lo vas a poder explicar muy bien. Exactamente, eso es un punto importante, porque estas familias que tenían medios económicos como para hacer estas obras, no se limitaban a construir solamente su casa de la ciudad, sino que también en muchos casos construían la casa para un periodo de vacaciones, o los famosos cascos de estancia, donde uno puede ir recorriendo distintas edificaciones que a lo mejor están a kilómetros de Buenos Aires, y sin embargo uno puede reconocer el estilo y puede ver elementos que hablan de esta época y de esta influencia, con lo cual lo hace sumamente particular, porque estos edificios están en otros entornos, que bueno, ahí sí la diferencia o la distancia con París se nos amplía de alguna forma. Pero esta posibilidad de que estas familias pudieran hacer este tipo de obras era también una referencia para, considerar a lo mejor otras construcciones que se han dado en los cascos de estancia, que a lo mejor han tomado elementos, ya no era todo el edificio, pero bueno, siempre en una época es como que se cuidó mucho
el estilo, y ahí aparece un poco lo que decía Rubén del pintoresquismo y de otras influencias que en este tipo de edificaciones obviamente eran válidas, eran atractivas y de alguna forma a veces tenían que ver con el uso y a veces se los adaptaba un poco, pero era mucho más impresionante llegar y ver esa construcción en el medio de un terreno, por lo menos en La Pampa, llano, ¿no? Es un contraste bastante interesante. Y en la ciudad, como tipología de estas residencias familiares, de las cuales ya hemos mencionado varias, era la tipología del palacio o el petit hotel francés, exactamente, que este tipo de construcción tenía jardines también, o sea, tenía el afuera y el diseño del afuera también, es decir, que el cuidado la riqueza de los materiales y de los elementos utilizados se extendía a todo. La parte exterior, las fachadas, el interiorismo, los jardines. En este sentido, y como edificio emblemático, cuando uno habla de arquitectos franceses, influencia francesa, enseguida piensa en el hermoso edificio que ocupa la Embajada de Francia. Para nosotros los arquitectos es el Palacio Ortiz Basualdo, porque justamente es la familia que le encargó a Paul Pater esta obra, este hotel particular, para que fuera su residencia. Es decir, la familia, desde esta intención de que un arquitecto francés haga un petit hotel, bueno, ya hablaba de un cierto prestigio social y de una cierta estructura. En el Palacio Ortiz Basualdo, Pater usa los mejores materiales, mármoles, boiserie, el trabajo minucioso en cada uno de los salones, con diferencias, porque está el famoso Salón Chinois, por ejemplo, que era una tendencia en ese momento, con las decoraciones chinas. En fin, es como que es el máximo en el despliegue de justamente toda esta riqueza que tenía esta impronta francesa. Por supuesto, el gran salón de la Embajada de Francia, donde se hacen la mayor parte de los eventos y que a lo mejor es el que más se ve en alguna emisión de televisión, es un salón dorado, con espejos, con frescos, con una vista hacia la zona privilegiada. Es decir, Paul Pater, cuando le encargan esta obra, él estaba trabajando justamente en el Tigre Club, una edificación totalmente diferente a esta. Se encontraba con ese trabajo en curso y la familia Ortiz Basualdo le pide esta residencia. Esta residencia que en el mes de septiembre todos los años y en coincidencia con las jornadas del patrimonio europeo abre sus puertas al público y se puede visitar, y también coincide con la celebración de la Semana Francesa, Semana Vivi Francia, que está auspiciada por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. En ese momento... Organizada. Y en ese momento es cuando se abre al público la embajada. Generalmente hay colas muy grandes, pero yo siempre digo lo mismo, vale la pena hacer la cola para entrar y ver ese edificio. Pater sigue trabajando, arma su estudio en Buenos Aires y sigue trabajando con arquitectos argentinos, sigue sus obras y es bastante activo, digamos, tiene varias obras de menor envergadura que estas, pero ¿qué pasa? Con el correr de los años,
va abandonando esta influencia de clasicismo, de Beaux-Arts, de todo este bagaje que él tenía para construir, y tiene una característica que es muy importante, que es muy llamativa y bastante valorada entre los arquitectos, que es la capacidad que tiene de adaptarse a lo nuevo. Y en esa capacidad de adaptarse a lo nuevo, por ejemplo, termina siendo edificios racionalistas puros, en la misma zona, por Recoleta, por Barrio Norte, por esa misma zona, con, digamos, esta impronta de lo nuevo, estos edificios racionalistas con poca decoración, o sea, totalmente distinto a lo que hizo en Ortiz Basualdo, estos edificios con líneas puras, de color, fachadas blancas, con formas, algunas formas curvas, suaves, y con la incorporación de lo nuevo, es decir, en ese momento se había puesto de moda los transatlánticos, por ejemplo, entonces que estas construcciones tuvieran ventanas de ojos de buey, era una cita, era una llamada a esto que era la moda en ese momento. Entonces, Pater, muy astutamente en esa adaptación, toma estos elementos y los va usando en sus obras. Obras que empieza a construir ya en su estudio con la colaboración de arquitectos locales. Hay un caso muy llamativo, si uno se para, esto es radio, no lo podemos ver, pero lo podemos imaginar, si uno se para frente al Palacio Ortiz Basualdo, a la Embajada de Francia, en la plazoleta Carlos Pellegrini, que está ahí enfrente, y mira hacia un lado, encuentra el Palacio Ortiz Basualdo, la Embajada de Francia, pero hacia la otra esquina, Alvear y Libertad, está el edificio de Alvear 1402, que es de Paul Pater. O sea, Pater, con más de 20 años de diferencia, construye en el mismo lugar 2 edificios que dialogan entre sí, que no se contraponen, que es maravilloso que no se contrapongan porque responden a 2 momentos diferentes, a estilos diferentes y a tipologías. Uno era el hotel particular, la residencia de la familia Ortiz Basualdo, el otro ya era una casa de renta, es decir, todo se había modificado, ya esta tipología de la casa de renta en Buenos Aires ya tenía varios ejemplos, y entonces en esta adaptación construye algo, pero lo más interesante, bueno, estas son cosas que a veces vemos los arquitectos, pero que si uno se para ahí y las ve, en la estructura se puede decir que estos 2 edificios dialogan perfectamente, porque los 2 toman la esquina, tanto el edificio de la Embajada de Francia como este otro racionalista enfrente, los 2 toman la esquina, los 2 tienen el acceso por ese cuerpo central de la esquina y las 2 alas que se desarrollan hacia los 2 lados de la calle. En el caso de la embajada está el famoso basamento, el piano nobile y los servicios, la estructura tradicional de este tipo de edificios. En el otro caso obviamente no, porque estábamos hablando de una casa de renta, ya es otro tipo de tipología arquitectónica. Pero hablar de este tipo de cosas y de cómo estos arquitectos se fueron integrando y fueron tomando el ritmo del tiempo, es muy interesante y nos da la pauta de después otras obras que por ahí podemos ver en este estilo racionalista, que a lo mejor hacen una nota a estos edificios, pero ya fueron hechas por arquitectos argentinos. Yo le quería comentar a Eve cuando hablaba en un momento del tema de la perspectiva, lo mencionó en su momento Haussmann, y aquí digamos que Joseph Bouvard en su diseño urbano genera nuestras 2 diagonales, diagonal norte y sur, y la norte tiene la ventaja de tener, digamos, una línea
perfecta en el trazado de altura de todos los edificios que le da una singularidad y una armonía espléndida. Pero además, decirte que el caso extraordinario de Buenos Aires es que sobre una matriz natural tan plana, como es esta planicie en la cual estamos, que estando desde la costa tenemos dos perspectivas de infinito, el Río de la Plata tan ancho, la Pampa tan enorme, se le va a adosar este sistema de cuadrícula que además hace que la perspectiva de infinito, la visión de infinito, sea constante. Y esto hace también que el proceso de modernización sea mínimo, porque ya era regular la ciudad. No era el caso que tuvo Haussmann en París, que tuvo que rectificar, digamos, una ciudad, ¿no es cierto?, Sí. tan laberíntica, por así decirlo, sino que aquí Tuvo más trabajo. tuvo mucho más trabajo. Lo nuestro, si se quiere, más simple, pero creo que también eso, en tu caso y en tu afición fotográfica, también debe ser interesante el tema de las perspectivas en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, lo que más me impacta Uh-huh. es la luz. Ajá. La luz. Sí, sí. Yo, lamentablemente, en alguna ciudad hago fotos de calle, ¿no? Pero mi especialidad son los retratos, ¿no? Claro. Pero vivir en Buenos Aires para una fotógrafa es como el summum, porque, bueno, salvo ahora que es el año del niño, pero realmente tenemos una luz que para un parisino donde llueve casi la mitad del tiempo, Uh-huh. es como vivir de vacaciones, ¿no? Esta luminosidad y estos árboles que pueden medir 4 o 5 pisos, eso es algo fuerte. Yo, por cuestión de seguridad, no puedo sacar fotos en la calle en Buenos Aires. Uh-huh. Eso es el gran problema que tenemos. Sí, No sí. puedo, sí puedo con mi celular y ni siquiera, aunque no tengo el último celular. Soy pésima sacando fotos con celular. Necesito mi cámara, Claro, que pesa, como tengo una cosa, pero para mí es la luz. Yo trabajo con luz natural en mi estudio y es una experiencia holística que armé y que me permite hacer que la persona se entregue y se libera y salta y me ofrece todo las personalidades que tiene adentro, sale todo, la niña, bueno, todo sale. uh-huh. Dicen de mí que soy arquitecta del bienestar, ¿no? Qué lindo. Que yo dije, bueno, no seré arquitecta de ladrillo, seré arquitecta de emociones. Sé promover o hacer que durante la sesión haya un ambiente que permite que al otro Uh-huh. se entregue. Entonces, para mí como fotógrafa, ojo, yo dedico 100% de mi tiempo a la fotografía desde la pandemia. La Uh-huh. foto fue siempre mi pasión. Nací con una cámara en el hombro, pienso. Pero cuando todo se paró, dije cuánto tiempo más voy a esperar para dedicarme a lo que quiero. Uh-huh. Pero antes hice trabajé en la moda, en la cosmética y sobre todo creé eventos. Uh-huh. Y estuve co-creando la Semana Francesa para la Cámara Franco-Argentina. La dirige Liliana Hidalgo, que es una de nuestras Marianne, y la Semana Francesa tiene ya como 14 años. O sea, la Semana Francesa es el típico resultado de la historia de amor que hay entre ambos países. Uh-huh. Y ahí hacemos itinerarios de arquitectura, pero hay una cosa fuerte de negocio, y después se habla de la tecnología, de la belleza, de la moda,
y de la gastronomía. Claro. Eso es también Sí, sí. otra arquitectura, pero Merece otro programa la la gastronomía influencia francesa. y ni siquiera de la francofonía, de todas las alianzas francesas, hay tantas cosas que nos une, hay muchas cosas que nos une, eso es cierto. Eh, Así que para mí siento que me siento bien acá, Claro. porque si quiero, a veces quiero hacer algo bien argentino y ir a comer una parrilla, pero si quiero, porque tengo la nostalgia de mi país, bueno, puedo hacerme un fin de semana como si estuviese en París, Claro. porque se puede vivir, ¿no? Ujú. Hacerse la película y vivir Claro. París y caminar y tener una historia romántica en las calles afrancesas de Buenos Aires. Y también quería decir que la Embajada de Francia también, toda la reforma que hubo en estos últimos años también fueron a una de las Marie Sinizer, que es arquitecta, hizo toda la reforma para ponerla, para modernizar Y poner en valor. las cosas. Sí. Sí. Me gusta lo de la embajada, invito a la gente que pueden visitarla. Además, a nivel de la decoración, hay algunos objetos que realmente son un contraste. Hay cosas antiguas del siglo pasado, pero de golpe hay un cuadro, un tejido de un artista muy moderno o luces muy modernas y este contraste es muy moderno, Claro. ¿no? El Palacio Sanssouci es una cáscara. El Claro. Palacio Sanssouci hoy vive porque alquila su salón para casamientos, eventos, y tiene toda una parte de departamento que alquilan, por eso que vivía ahí 2 años, pero si no, el resto es una cáscara, son, Claro. sí, las paredes, pero porque después hay un ambientador que viene y que pone todas las mesas y las luces para bailar. O sea, lo más... Y la embajada de Estados Unidos no tengo mucha oportunidad de ir a verla. O sea, realmente para sentirse como en Francia al principio del siglo XX, ¿no? Es lindo poder acercarse este día de la apertura del patrimonio y vale la pena. Seguro. Sí. Como dato importante, le damos las gracias, digamos, al gobierno francés que compró esta propiedad en los años 40, porque fue justamente cuando estuvo en riesgo por el tema de la avenida 9 de Julio y de una modificación que se hizo a esa altura. De hecho, perdió parte de lo que era su parte exterior, su jardín, pero bueno, el edificio fue comprado por Francia y bueno, gracias a eso se salvó de cualquier otra modificación. Vos sabés que escuchando todo este relato que empezamos allá por 1880, si no me equivoco, las últimas 2 décadas del siglo XIX, y me hace pensar, bueno, lo que hablábamos de la influencia francesa en la arquitectura urbana, también en la arquitectura rural, como dijimos, como lo señalaste muy bien vos, Marcela. No dejo de pensar también en el Palacio Ortiz Basualdo en Mar del Plata, la casa veraniega que tenía la familia, bien, un estilo bien pintoresquista, pero si nos venimos más para el presente, no nos olvidemos también de la casa de Curuchet en La Plata, porque también la influencia de la arquitectura francesa tiene una duración en el tiempo muy prolongada, porque la propuesta del proyecto de Le Corbusier, que tampoco vino a la Argentina a hacer la dirección de obra porque la hizo Amancio Williams, sí. Hoy es patrimonio de la humanidad. Es decir que, bueno, de esto, Marcela, si nos querés decir unas palabras.
Sí, ese es el otro ejemplo absolutamente emblemático e importante que tenemos, tan importante que llegó a la categoría de estar incluido en la lista de Patrimonio Mundial, es esta obra de Le Corbusier en la ciudad de La Plata, que, bueno, es una de las obras más significativas en su estilo, una obra que también le encarga el propietario, el doctor Curuchet, que también era una personalidad en ese momento en la sociedad de La Plata, le encarga este proyecto y como bien decís Rubén, él vino a la Argentina, estuvo, pero no estuvo en este momento de realizar esta obra que un poco siguiendo esto que comenté antes, la siguieron arquitectos locales, Amancio Williams y bueno, y después hubo otros. Y tenemos un ejemplo de una obra que respondía a lo que el cliente le había pedido. Era un doctor, era un dentista y él quería compaginar dentro de esa casa su lugar de trabajo, o sea, su consultorio y la vivienda de su familia. Y Le Corbusier con una maestría increíble, además de usar, bueno, los postulados y además de responder eh, a, a- a- a esta encomienda del propietario, llega a este resultado absolutamente maravilloso que incluso integra el espacio verde que tiene enfrente. No solamente por la presencia del árbol que forma parte de la construcción, sino también por la apertura que le hace hacia esa plaza que tiene enfrente. Eh, ese, esta casa también es visitada, felizmente está en este momento eh, gestionada por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y puede ser visitada y de hecho es visitada por muchísima gente que viene de otros países a ver justamente esta resolución de un personaje tan importante a nivel internacional como fue Le Corbusier y esta obra tan significativa en una ciudad como La Plata. Es constante, cuando uno va a la casa, es constante el desfile de estudiantes o de personas que quieren entrar, incluso cuando está cerrada, porque les llama mucho la atención. Todavía sigue llamando la atención y tenemos ese privilegio de que haya sido incluida junto con otras obras en una serie y haya llegado a la declaratoria en la lista de Patrimonio Mundial. Bueno, la verdad que me encanta la entrevista, me quedo con estos temas que dijiste, Eve, la arquitecta del bienestar, me gusta muchísimo ese título y comparto lo que decís vos de la luz en Buenos Aires, que es un intangible enorme que tiene y que muchas veces nosotros no lo sabemos ver, pero con tu ojo de fotógrafa creo que esas cosas las podés apreciar muy bien. Me encanta ese aporte porque, bueno, es un aspecto de la influencia francesa que a veces tiene ese costado intangible, inmaterial, y que hace falta verlo, ¿no? Porque es un aprendizaje para eso. De mi parte quería mandarles un abrazo muy grande, Marcela, Eve, porque realmente ha Muchas gracias. sido muy muy linda la participación de ustedes en área protegida y quedó claro que acá no podemos culminarnos y que ya tendremos próximas ocasiones para seguir hablando. Así que muchas gracias. Será un Muchas placer. gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.